De acuerdo con datos entregados por la OMS, el día 31 de diciembre del 2019 se dio a conocer el primer caso de una persona contagiada con un nuevo tipo de coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Hablamos del tal conocido COVID-19, el cual se fue expandiendo rápidamente por todo el mundo, llegando a Chile el 3 de marzo del año 2020. Este virus ha provocado que las autoridades de los países vinculados interrumpieran el normal vivir de sus habitantes, decretando cuarentenas totales. El caso de Chile no es la excepción. Lamentablemente, cada día el número de casos contagiados va en aumento, por lo que las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto. Como por ejemplo, el cierre del comercio en su totalidad y el teletrabajo en los puestos en los que se podían realizar y en general el cierre de un gran número de empresas de todo tipo. Debido a esta decisión es que miles de personas perdieron sus empleos, llegando a tener la cifra más alta de desempleo de los últimos 35 años a nivel nacional, con un porcentaje del 15,6% del mes de marzo. Estas proyecciones al inicio de la pandemia en Chile condujeron a la rápida decisión de crear leyes para tratar de proteger a la población. Una de estas fue la Ley 21.227, la modificación de la Ley de Protección al Empleo. En esta ocasión nos encargaremos de analizar la ley anteriormente mencionada mediante los conceptos de validez, eficacia y justicia de las normas jurídicas con los distintos puntos de vista acerca del fundamento del derecho. Antes de comenzar, daremos una pequeña definición sobre algunos conceptos. En esta ocasión, y sabiendo que la definición es muy amplia, la aplicaremos como una específica normatividad reguladora de la conducta humana que resulta vinculada a hechos, costumbres y valores que poseen poder coactivo, es decir, el uso legítimo de la fuerza. Consiste en que la norma jurídica creada por el órgano competente que el derecho indica, a través del procedimiento adecuado, no haya sido derogada ni que contradiga normas superiores. Es la aceptación y cumplimiento de la norma de la sociedad. Según Norberto Bobbio, entre estos tres conceptos ocurre un juego de términos, es decir, a veces se cumple alguno y otros no. Además, las distintas doctrinas jurídicas le dan más relevancia a uno que a otro. Es la adecuación de la norma a un determinado sistema de valores. Normas universalmente válidas superiores al derecho positivo, que tienen distintas concepciones de sus fuentes, por ejemplo, Dios o la razón humana. Es una posición que crea la existencia de una ciencia del derecho, alejando al derecho de toda pretensión de que exista una ley natural. Según Hans Kelsen, la validez de una norma implica que la norma en sí existe, que es vinculante para las personas a las que va dirigida, es decir, todos debemos realizar la conducta que se establece en la norma. Por lo que se deduce que en el positivismo jurídico, para que una norma sea parte del ordenamiento jurídico y deba cumplirse, le basta con ser válida. Basada en la filosofía del derecho, acepta la existencia del derecho natural y se divide en dos, y un naturalismo ontológico, que es la postura radical en la que si una norma es injusta no es parte del ordenamiento jurídico, y un naturalismo deontológico, que es la postura moderada que identifica el derecho natural con el deber ser el derecho positivo. Carlos Nino afirma esto en su libro Introducción al análisis del derecho, donde dice que existen principios morales universalmente válidos y asequibles a la razón humana, y además que un sistema normativo no se puede llamar jurídico si los contradice. Nuestra hipótesis consiste en que, según las distintas concepciones del derecho, la validez, eficacia y justicia de esta norma jurídica varían, y que para la concepción iusnaturalista de esta norma no es justa y por lo tanto es inválida. Para comenzar, daremos a conocer la Ley de Protección al Empleo. El 14 de mayo del 2001 entra en vigencia la Ley número 19.728, que establece un seguro de desempleo dirigido a los trabajadores dependientes que se encuentran cesantes, a los cuales se les otorgan beneficios de carácter monetario, pero también en temas de salud y asignación familiar por un cierto periodo de tiempo. La Ley 21.227 entró en vigencia el día 6 de abril del 2020 como una medida entregada por el gobierno para enfrentar las consecuencias del COVID-19. Esta ley tiene como objetivo permitir a los trabajadores acceder a sus seguros de cesantía sin tener la necesidad de finalizar su contrato, siempre y cuando los actos de las autoridades les impidan realizar su trabajo de manera normal. Esta ley actúa en tres situaciones: suspensión de la relación laboral o contrato por efecto de la ley debido al estancamiento de las actividades, el acuerdo de suspensión del trabajo cuya actividad del trabajador se ve afectada por la crisis sanitaria, y finalmente el acuerdo de la disminución temporal de la jornada de trabajo, que consiste en la reducción del 50% de la jornada laboral.
La Ley 21.232 entró en vigencia el 1 de junio del 2020, como una reforma a la ley anterior. Dentro de los cambios realizados se encuentra la incorporación de los trabajadores de casa particular. Se aclara que los trabajadores que no podrán acogerse a los beneficios otorgados por esta ley son aquellos cuyos servicios sean necesarios para las actividades excluidas. Tampoco podrán hacer uso de esta las trabajadoras que se encuentren gozando de su fuero laboral, e incluye que las firmas que se acojan en la norma no podrán repartir dividendos. La validez en relación a la ley que se está estudiando existe, ya que fue construida por un órgano competente, específicamente por el Congreso Nacional, además de no haber sido derogada por ninguna norma posterior y tampoco estar en contradicción con alguna norma superior. Por lo tanto, para el positivismo está todo en orden. Al ser considerada como válida, se da por entendido que también es justa y eficaz. De eficacia en esta ley damos por hecho que sí existe, debido a que las personas están obligadas a cumplirla con o sin convicción por el bien superior de poder mantenerse. La justicia tiene que ver con que las normas jurídicas estén en concordancia con el sistema de valores de su determinada sociedad. Como la nuestra es una pluralista, existen diversos sistemas. En este caso, analizaremos desde dos puntos. En primer lugar, con un énfasis en la función de estado de bienestar, la cual, según Carlos Huneeus, es la protección de los débiles en cuanto a salud, trabajo y educación. Si lo analizamos desde esta perspectiva, nos daremos cuenta de que muchas personas están quedando desempleadas, y si bien el seguro de desempleo fue creado para este tipo de situaciones de emergencia, se fue modificando para que personas que actualmente no se encuentran desempleadas accedan a este dinero, dejándolas desprotegidas para un futuro incierto, en el cual probablemente muchas de ellas quedan efectivamente desempleadas. Siguiendo este sistema, no se considera justo que la solución del legislador haya sido darle uso a ahorros de los trabajadores que se supone que eran para cuando estos inesperadamente quedaran sin empleo. Para esta situación de calamidad pública, de haber sido ocupados recursos estatales o bien los del empleador, no se habría generado esta gran incomodidad y falta de seguridad, además que va en contra del sentido de las reglas. La modificación de esta ley sería una solución a corto plazo y traería graves consecuencias en un futuro, pues la ley no menciona qué ocurrirá con quienes queden sin empleo y hayan ocupado su seguro, básicamente quedará a su suerte. Aún así, para mejorarla, se han presentado diversas propuestas de modificación a la ley o reemplazar esta forma de financiar a las familias con una renta familiar de emergencia sobre la línea de pobreza, desde partidos políticos e incluso desde el colegio médico. Nos encontramos ante una situación excepcional, en la cual el Estado debiese, según esta lógica, asegurar la protección de los más débiles y permitir que puedan seguir adelante con su vida de la mejor manera. En consecuencia de esta manera de pensar, la ley sería injusta y el unilateralismo ontológico sería inválida y no perteneciente al ordenamiento jurídico. Otro punto de vista es el de la básica intervención del Estado, incluyendo lo económico, es decir, la menor cantidad de gastos públicos. Es por esto que en este punto se valora la ley de protección al empleo, ya que de no haber sido promulgada, la única solución de las empresas habría sido despedir a sus trabajadores, lo cual afecta a corto y largo plazo. En cuanto a la hipótesis desarrollada y para catalogar esta ley y resolver estas preguntas, podemos concluir que al haber sido promulgada por un órgano competente de la manera adecuada y sin estar en contradicción con otras, y no haber sido derogada, esta ley es válida. Y por tanto, para el positivismo jurídico es suficiente y debe cumplirse. Por otra parte, para determinar qué postura toma el unilateralismo jurídico, debemos considerar el sistema de valores e ideologías de nuestra sociedad para calificarla de justa o injusta. Desde el punto de vista del estado de bienestar, esta ley es injusta. Desde el unilateralismo ontológico es inválida, mientras que desde el unilateralismo deontológico sigue siendo válida. Desde la mirada de un mínimo gasto e intervención estatal es justa, por tanto válida. Para poder decir que la ley es injusta y no es derecho, debemos distinguir entre los subconjuntos del unilateralismo más los valores morales que rigen y mueven nuestra sociedad. Según lo dicho anteriormente, podemos concluir que nuestra hipótesis no se cumple con rigurosidad, pues debemos distinguir con qué tipo de naturalismo lo analizaremos y a qué sistema de valores responde la sociedad estudiada. Acotando que estos sucesos ocurren al mismo tiempo en que se realiza este trabajo, podemos permitirnos entregar nuestra opinión sobre esta ley, la cual consideramos injusta, pero válida al haber sido promulgada como corresponde, debido a que, como se mencionó anteriormente, es una solución parche a la crisis que vivimos, en la cual no solo es sanitaria, sino que también económica y social. Es muy probable que, terminada la pandemia, muchas de las personas que hicieron uso de esta ley queden sin trabajo y sin seguro de cesantía para solventar mientras encuentran otro empleo. También recordar que un gran número de personas son trabajadores informales que de por sí no cuentan con un seguro. Como grupo consideramos que la ayuda debería ser mixta, es decir, para toda clase de trabajadores, los cuales son los más perjudicados, y además para las empresas, que también se encuentran en una situación complicada, pero con una clara preferencia para los trabajadores, que son los más débiles. Un ejemplo de la falta de seriedad y de información acerca de la realidad de la sociedad es la temprana modificación de la ley, la cual solamente perduró 2 meses exactos. Como grupo proponemos dar a las familias una renta familiar de emergencia sobre la línea de pobreza y además cupones de barrio con un cierto monto para comprar en almacenes de barrio, lo cual a su vez dará la posibilidad de ir poco a poco activando la economía.